3, 2, 1, go. Nos sentíamos arder el corazón cuando nos hablaba en el camino. Señoras y señores, pues aquí está en cabina, está Fabián, él es del Estado de México, misionero laico. Hace unos 2 años hizo su entrada a la vida misionera. Fabián, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Oye, Fabián, ¿cómo fue que tú encontraste el llamado que Dios te estaba haciendo para ser misionero? ¿Cómo fue que descubriste tú ese llamado? Pues en un principio fue un poquito diferente a lo que yo pensaba. Yo no me acercaba a la iglesia. Tenía 17 años, no tenía mis sacramentos. Entonces había como que hay un alejamiento bastante entre mí y Dios, ¿no? Uh-huh. Y pues no era malo, nunca me metí en vicios o así. Yo estudiaba, trabajaba y estaba bien con mi familia, tenía una buena relación. Pero de Dios pues no conocía nada. Fue hasta que una hermana religiosa empezó a evangelizar ahí en mi comunidad. Cuando yo empecé a acercarme, en un principio pues no me gustaba. De hecho, ni iba a los temas, nada. Ella me invitaba y era muy insistente, pero uno renuente. Hasta que, pues, ella empezó a dar los cursos en mi casa. Y ahí es donde yo empecé a escuchar más de Dios. Y me gustaba. Ya fue con el apostolado cuando yo empecé a acercarme más a la iglesia, a asistir a misa. Entonces, gracias a todo ese esfuerzo por parte de la madre, yo empecé a acercarme y a conocer un poco más de Dios. Y ya después entré a lo que es esta vida misionera. En un principio pues yo no quería nada. Me decía, no, pues tú entra, ¿no? Y quédate. Pero pues como siempre, ¿no? No, pues uno no quiere, no, nada. Es hasta que, pues no sé, en un retiro, en un fete, en una hora santa, a mí me conmovió mucho. Y yo sentí ahí que Dios me pedía dar más, ¿no? Y ahí tomé una decisión que fue entrar y quedarme, ¿no? En el FAIT, este encuentro para jóvenes, de los momentos que se van viendo en el FAIT, ¿qué fue lo que más te impactó y lo que te llevó a determinar que tenías que dar un paso más que el hecho, quizá a lo mejor, solamente de participar de misa? Pues supongo que fueron 2 cosas. La principal fue una hora santa que estuvo ahí. Yo al ver al Santísimo así tan grande, y yo, o sea, una cosa pequeña, ¿no? Sentí como que él quería, ¿no? Él quería que yo estuviera ahí. Y pues en ese principio pues dije, no, pues todavía no, ¿verdad? Yo me voy a ir a mi casa, voy a trabajar y ya, ¿no? Pero saliendo del Faith, que fue la segunda cosa, me motivó mucho ver a los jóvenes que estaban enfrente de mí, bailando, entregando su vida, ¿no? Y dije, ¿por qué ellos pueden estar ahí y yo no, ¿no? Y eso me hizo a mí sentir una necesidad de estar, ¿no? Y ya estando en mi casa, yo lo platiqué con mis papás y dije, ¿saben qué? Pues me voy a quedar, ¿no? A lo mejor no en ese año porque yo fui en el 2019 y no me quedé, pero yo dije, en el siguiente año yo entro, ¿no? Sea como sea, yo voy a estar ahí, ¿no? Entonces las 2 cosas que me motivaron mucho fue ver a Dios ahí en la Eucaristía, pero también ver a esos jóvenes entregados, ¿no? Lo que me hizo que diera yo una respuesta. Sí, y en el caso de tus papás, digo, ¿te dieron apoyo? ¿No te dijeron que no, que a lo mejor eso no era para ti? ¿No encontraste ningún pero por ahí o por algún otro familiar que te hiciera pensar que en realidad eso que tú estabas pensando no era bueno? Pues por parte de mis papás, ellos no son muy acercados, pero era tomar mi decisión, ¿no? O sea, ellos decían lo que tú quieras está bien, ¿no? Entonces por esa parte nunca tuve un pero. Aunque sí, ya los últimos días, ya cuando ya estaba a punto de irme, yo veía mucho la tristeza de mis papás, ¿no? Como que todavía no, a pesar de que ya tenían un año de que yo les había dicho, ya en los últimos días como que no querían, ¿no? Y sí me decían, ¿y estás seguro? ¿Y si quieres? Y yo, pues sí, ya lo decidí, ¿no? Por parte de ellos, pues sí, aunque les dolió dejarme ir, me dejaron, ¿no? Y por parte de mi familia, externos, tíos, abuelos, pues ellos sí de plano no quisieron, pero pues no es lo que ellos
pedía, ¿no? Ellos decían. Ajá. Y sí, ya estando acá, ya después de un año, regresé a mi casa y ya lo aceptaron de otra forma, ¿no? Era como verme a mí y ver también esa gracia que Dios hace en alguno de sus hijos, en algún sobrino, ¿no? Y pues ahí estoy, ¿no? Y ahorita ya no hay tanto pleito en ese sentido. Ya no hay- Oye, pero te estuviste esperando un año, a diferencia de otras personas, cuando dicen, me llegó, me voy, pero tú dijiste, me voy a esperar un año. ¿Qué hiciste durante ese tiempo para mantener viva esa llamada o esa intención de querer hacer tu experiencia como práctica? ¿Sí? ¿Qué fue lo que rezabas o te involucraste en un grupo? ¿Qué herramientas o qué formas? Porque también hay muchos jóvenes que a veces quieren hacer la experiencia y tienen que terminar la preparatoria o incluso la universidad y les decimos, tienes que esperarte un año. Dicen, ay, pero es que un año. ¿Tú qué hiciste para que durante ese año no se apagara ese deseo, ese llamado? Pues yo supongo que lo que más me ayudó fue la oración. Cada que tenía un tiempo libre salía de trabajar y lo que me iba era ir a rezar, ¿no? A lo mejor yo ni sabía rezar el rosario, nada, pues, pero yo estando ahí me hincaba ante el Santísimo y yo le decía, pues Señor, ayúdame a continuar, porque yo sé lo que sentí y sé lo que tú quieres, ¿no? Entonces, entre el trabajo que yo tenía y los momentos en los que podía asistir a la iglesia, eso como que se fuera de apagarse, se fue encendiendo más en mí, ¿no? Y, ajá. Y en este caso, ¿fue algo que te apoyaban o te apoyaste también de un grupo o fue solamente así solo? Dices, tú no sabías rezar el rosario, pero pues hacías el intento y te mantenías en oración. ¿Te apoyaste también de un guía espiritual o no te acercaste así a alguien quien te orientara? Pues en mi parroquia había madres, entonces yo de repente me acercaba a ellas y les decía, oye madre, pues quiero entrar, quiero estar ahí, pero usted explíqueme cómo está el asunto. Y ya las madres hacían su labor, pues. Ellas me decían, no, pues está así, tienes que hacer esto y vas a enfrentarte a esto, ¿no? Entonces de alguna forma ellos me dieron como que esa guía, ¿no? También. Y aparte pues teníamos un grupo ahí de jóvenes que aún persiste, gracias a Dios. Y también gracias a ese grupo fue como yo pues pude continuar en algunas labores apostólicas. Entonces es lo que también me ayudó a no estar en una pausa total. Ahora ya hiciste tu promesa para ser ya misionero, ya no estás en formación y ahora eres misionero. ¿En qué lugares has estado de misión? Pues ahorita he estado en 2 lugares, en Veracruz, en un lugar llamado Naulinco, y también estuve en Guerrero, en una parte que se llama Chichihualco. ¿Y qué experiencia es lo que más o menos vislumbrabas o lo que esperabas o simplemente lo abrazas como un llamado de Dios? ¿Te ha sido difícil? ¿Te ha sido fácil? ¿Qué experiencias has tenido en la misión? Pues estando allá te encuentras de todo tipo de experiencias, ¿no? Ya. Experiencias muy bonitas donde encuentras esa gracia de Dios, pero también experiencias un poco duras que pues sí, de alguna forma te desmotivan, te desaniman a continuar, pero entre todo eso vas aprendiendo, o sea, vas llegando a nuevas experiencias y tú mismo pues vas rompiendo tus propios límites. Y es lo que a mí me gustó mucho, o sea, la misión para mí ha sido una experiencia de mucho crecimiento, pero también de una entrega y de una entrega para hacer el bien, ¿no? ¿Qué experiencia, por ejemplo, así tú que de todo este tiempo es la que más atesoras en tu corazón, algo así que te haya conmovido, te haya alegrado o te haya entristecido, porque hay pues de todas experiencias, pero que a la vez esa experiencia o anécdota te impulsa para seguir en la misión, porque también hay a veces que el misionero después de la promesa se retira o simplemente dice, no, esto no, y se regresa. Como experiencia o anécdota, aunque sea triste o lo que sea, ¿cuáles son esas que te han como que dado más impulso, motivación? Pues yo creo que entre todo esto es la gente, ¿no? O sea, el estar entre algunos pueblitos, algunos donde hay mucha carencia, yo siento esa necesidad de estar, ¿no? A lo mejor no porque pueda hacer mucho,
pero sé que Dios en mí pues puede obrar para que esa gente conozca a Dios, ¿no? Lo principal ha sido eso, el verlos a ellos, el ver la necesidad que tienen de Dios o que tenemos todos de Dios, me ha motivado pues a continuar. Y ante todos los problemas que a veces te vienen encima, o sea, verlos a ellos y decir, bueno, no estoy aquí por los padres, no estoy aquí ni por la misma comunidad a lo mejor, estoy aquí porque Dios me puso aquí para ellos, ¿no? Entonces ver a la gente me motiva a seguirme entregando, ¿no? Ok. A pesar de las dificultades que tengamos. Y sí, muchas experiencias muy bonitas. Y lo que más llevo pues son esas muestras de agradecimiento cuando alguien se te acerca y dice gracias hermano porque gracias a usted o a lo que su comunidad hizo yo pude encontrarme con Dios, ¿no? Y es lo más satisfactorio que yo llevo y es lo que me motiva. Oye, y por último, hablando de un mensaje para aquellos jóvenes que a veces tienen un deseo, hombres o mujeres que a veces tienen un deseo de servir a Dios, ¿qué podrías decirles tú en tus palabras? Pues que no tengan miedo, a veces usamos nuestra libertad para hacer lo malo, pero Dios nos dio una libertad y pues en lo que yo pienso hay que usar esa libertad para hacer lo bueno, ¿no? Y podemos hacer grandes cosas si nos dejamos guiar por Dios y es lo que Él quiere, ¿no? No quiere que seamos jóvenes tristes y apagados, al contrario, Él quiere que seamos alegres y que nos lancemos a hacer pues grandes cosas, obviamente para el bien de nosotros, de nuestros hermanos y también para Él, ¿no? Bueno, Fabián, que Dios te bendiga. Fabián del Estado de México haciendo su experiencia como misionero laico y también invitando a más jóvenes para que también no tengan miedo y hagan esa experiencia. Muchas gracias, Fabián. Gracias. Ándele pues, Dios les bendiga y si son jóvenes que sienten ese llamado, esa inquietud, no dejen pasar de largo este llamado y esta invitación que les hace Dios.